El líder de facto de Bielorrusia destapa la polémica. El ex líder del grupo mercenario Wagner no está en Bielorrusia, sino en Rusia, según declaró. Vamos en breve por más detalles de esta historia. Soy Jenny Pérez aquí en Berlín para Deutsche Welle. Destacamos. ¿Dónde está Yevgeny Prigozhin? Medios rusos liberaron imágenes del ex empresario en una supuesta redada en la ciudad rusa de San Petersburgo. Ampliamos desde Moscú. Ucrania culpa a Rusia de un bombardeo con cohetes en la ciudad occidental de Leópolis. Fue atacado un edificio de departamentos donde al menos 5 personas murieron. Y medios internacionales aseguran que la administración de Joe Biden decidió dar la luz verde al envío de bombas de racimo a Ucrania. Se trata de unas armas prohibidas por tratados internacionales. Comenzamos con la confusión desatada en torno al paradero del jefe del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin. El presidente bielorruso Alexander Lukashenko, que había mediado para poner fin a la rebelión armada de Wagner, afirmó que Prigozhin se encuentra en Rusia. Aunque el jefe de Wagner no ha sido visto en público desde la fallida rebelión de junio, cuando marchó hacia la capital rusa con una columna armada de hombres. Además, el periódico ruso Izvestia ha publicado imágenes de una presunta redada en la residencia de Prigozhin en San Petersburgo. Continúa el misterio sobre el paradero de Yevgeny Prigozhin. El jefe del grupo mercenario Wagner no ha sido visto en público desde que lideró la rebelión armada contra Moscú. Al parecer, Prigozhin habría viajado a Bielorrusia como parte de un acuerdo con el presidente ruso Vladimir Putin tras el motín que encabezó el mes pasado. Pero el líder bielorruso Alexander Lukashenko afirma ahora que Prigozhin se encuentra en Rusia y no en su país, como había dicho anteriormente. Sé con seguridad que Prigozhin es un hombre libre, está en libertad. Hablé con él por teléfono no hace mucho, creo que hablamos ayer después del almuerzo sobre los próximos pasos de las actividades del grupo Wagner. Entre tanto, la televisión estatal rusa difundió imágenes de una supuesta redada en la oficina y residencia de Prigozhin en San Petersburgo. Allí los servicios de seguridad encontraron dinero en efectivo, oro, armas, varios pasaportes y pelucas con las que podría haber viajado bajo una identidad falsa. Pero el Kremlin ya ha confirmado que no estrecha el cerco al jefe de Wagner. No seguimos sus movimientos, ni está en nuestros planes, ni queremos hacerlo. Durante el motín, Putin amenazó con una dura respuesta a los implicados. Ahora se desconoce el paradero del hombre que lo lideró. Prigozhin no está en territorio bielorruso, sino en Rusia, afirma Lukashenko. Vamos por detalles, lo hacemos con el periodista Ricardo Marquina en Moscú. Ricardo, ya te veo. Y bueno, ¿qué se ha dicho allá en Moscú sobre este anuncio del mandatario bielorruso? Hola, buenas noches desde Moscú. Bueno, aquí en los medios que totalmente controlados por el Estado son muy cautelosos con la información que dan de Prigozhin, porque ha pasado de ser un héroe a ser un proscrito y un traidor a la patria, con lo cual la información que tenemos es que han encontrado dinero estadounidense, oro, pelucas que utilizaba para sus viajes por los destinos que Wagner tenía, sobre todo en África y en Oriente Medio, pero poco más, no se dice ni dónde está ni cuál es su estado. De hecho, como muy bien comentabais en la información que dabais antes, no hay ninguna sola imagen de Prigozhin desde el fracasado golpe de Estado aquí en Rusia hace unas semanas. De hecho, entre los canales de información de redes sociales, incluso de los afines a la guerra rusa en Ucrania, hay quien especula con que podría estar detenido o incluso fallecido. Pero información verídica y creíble ahora mismo desde medios rusos, nada de nada. Y a todo esto, Lukashenko también se refirió a los mercenarios de Wagner que siguen en territorio bielorruso. ¿Qué dijo al respecto? Bueno, pues básicamente vino a negar lo que había dicho en ocasiones anteriores. Si antes parecía que estaban construyendo una especie de gran base para Wagner allí en Bielorrusia, ahora Lukashenko lo ha negado. Dice que los mercenarios están allí en Bielorrusia, no todos, que
no hay planes de que entren en combate, pero algo muy importante y relevante para el caso específicamente de Prigozhin es que Lukashenko ha dicho que tiene la palabra de Vladimir Putin de que no va a asesinar a Prigozhin, algo muy importante porque quizás sea el factor más peligroso ahora mismo para el Kremlin, ya que Prigozhin es una figura con muchísimo magnetismo para una parte muy importante del sector que está a favor de la guerra, y su desaparición física, esto es, si terminase en la cárcel o asesinado, podría provocar el siguiente gran motín en Rusia. Ricardo Marquina, muchas gracias por este análisis y las informaciones allá en Moscú. A ustedes. Y en medio de todo esto, en Ucrania, al menos 5 personas murieron y más de 30 resultaron heridas en un ataque con misiles rusos contra la ciudad de Leópolis, en el oeste del país. Según el alcalde de la ciudad, decenas de edificios resultaron dañados y los equipos de rescate están buscando sobrevivientes entre los escombros. Pese a estar lejos del frente, Leópolis ha sufrido repetidos bombardeos desde el comienzo de la guerra. A finales de junio fue blanco de un ataque ruso con drones a gran escala dirigido contra otras varias ciudades de Ucrania. Sus caras reflejan su conmoción. Vecinos, amigos y familiares muertos o gravemente heridos. Una población alejada del frente y sin embargo blanco de esta guerra devastadora. Los rusos nos atacan, eso es lo que les gusta. Lo siento por las personas que han muerto. Eran jóvenes. Lo siento mucho por ellos. Plantas enteras de este edificio de apartamentos en Leópolis han quedado destruidas. Autos convertidos en un amasijo de hierros. Cuando volví me enteré de que mi madre había muerto, de que mis vecinos habían muerto. Parece que soy la única sobreviviente de toda la cuarta planta. Es un milagro. Si no fuera por los rescatistas, no habríamos salido del apartamento. Derribaron la puerta y nos ayudaron a salir. Me he quedado sin casa, sin nada. No puedo seguir hablando. Ucrania afirma que Rusia atacó Leópolis con misiles de crucero lanzados desde el Mar Negro. Según informan, consiguieron derribar 7, pero otros 3 lograron impactar. Como pueden ver, el principal objetivo ruso es, sin lugar a dudas, la destrucción del pueblo ucraniano. Es una guerra a muerte, pero ganaremos, seguiremos resistiendo. La búsqueda de supervivientes continúa, así como las labores de limpieza. Sin embargo, la vida de estas personas nunca volverá a ser la misma. Y en otras noticias, según medios estadounidenses, la administración del presidente Joe Biden anunciará este viernes su decisión de entregar bombas de racimo a Ucrania como parte del nuevo paquete de ayuda en la guerra contra Rusia. Las bombas de racimo, que también se utilizaron en la guerra civil de Siria, pueden matar y pueden mutilar indiscriminadamente en un área muy amplia. Ha sido prohibida además por más de 120 países. Human Rights Watch denunció su uso por parte de rusos y de ucranianos y pidió a Estados Unidos que no envíe este tipo de municiones a sus aliados, aunque Kiev las esté solicitando. Estados Unidos proporcionaría bombas de racimo a Ucrania, titular altamente controversial que analizamos con Carolina Chimoy en Washington. Carolina, saludos. Si es una decisión firme y si es así, ¿por qué la administración Biden toma una decisión de enviar armas prohibidas? Es importante mencionar, Jenny, que la Casa Blanca dijo que el envío de estas municiones está bajo consideración activa, pero que no tenía ningún anuncio que hacer hoy día. Ahora, se espera que el presidente anuncie y confirme este nuevo paquete de ayuda el día de mañana. Un paquete que además se espera que supere los $500 millones. Y además, al parecer, estas armas incluyen, como decías, municiones de racimo disparadas por cañones Howitzer de 155 milímetros. Estas son armas que muchos países ya han prohibido justamente por el impacto y por los daños indiscriminados que esto tendría a civiles. Y según medios como la revista Foreign Policy, esto parte de un pedido de los congresistas estadounidenses. ¿Qué pasa, Carolina, a nivel político con esta decisión o con este eventual anuncio por parte del presidente?
Bueno, la verdad, Jenny, es que Kiev ha presionado ya durante mucho tiempo a la Casa Blanca y Estados Unidos y en general también a los aliados para recibir estas armas que, como mencionábamos, las dos son muy controvertidas por el mal que causan, similar además al de las minas, es decir, se mantienen activas durante varios años, incluso después de ser lanzadas. Entonces, por estas razones, estas armas han sido prohibidas por muchos países y por eso también por Washington hasta ahora, que se había resistido a enviar esas armas. Y para que esto sea posible, el presidente Biden tendría que firmar una exención. Veremos si esto realmente sucede, porque el Congreso realmente lo apoya con una minoría. Además, hay grandes preocupaciones al respecto entre los aliados y todo esto, recordemos, días antes de la siguiente cumbre de la OTAN. Carolina Chimoy, muchas gracias por todas estas informaciones allá en Washington. Un abrazo. Medias verdades, bulos, rumores, desinformación, propaganda. Bueno, todo eso acompaña cada día de la guerra de Ucrania. ¿A quién creer? ¿Dónde están los hechos comprobables? ¿Y por qué la desinformación y propaganda rusa en idioma español ha crecido tan espectacularmente? Un equipo de Deutsche Welle verificó cómo algunos hechos han sido manipulados y parcializados para reforzar la propia narrativa de guerra. 6 de junio de 2023, la presa ucraniana de Nueva Kajovska colapsa. Usuarios de todo el mundo comparten videos del suceso también en el mundo hispanohablante. Pero, por supuesto, se difunde mucha información falsa. Esta usuaria afirma que este video muestra el momento de la explosión. Sin embargo, se trata de un bulo. Sí, es la misma presa, pero una búsqueda inversa de imágenes muestra que el video se publicó en noviembre de 2022. El tuit culpa a los ucranianos de la explosión y los tilda de nazis. Muchos otros usuarios utilizaron apelativos similares, como en estos tuits. Llamar nazis a los ucranianos forma parte de la narrativa en cuentas hispanohablantes que difunden noticias falsas. En las publicaciones sobre Ucrania de cuentas respaldadas por Rusia, el uso del término nazi aumentó un 50% desde la invasión. Y según los expertos, hay una razón para ello también en Latinoamérica. Y otro tipo de desinformación en esa línea que hemos visto bastante es tratar de asociar a las autoridades ucranianas con el nazismo, con supuestas imágenes de tatuajes o de remeras, o incluso al presidente ucraniano mostrarlo con una imagen que se supone que estaba vinculada al nazismo cuando no era para nada el caso. Lo que hemos visto con estas narrativas es que algunas de ellas se han expandido bastante, pero no han sido del todo exitosas en permear necesariamente en las distintas sociedades, por lo menos acá en el caso de Argentina. Otro importante objetivo de los bulos y la desinformación es el propio Volodymyr Zelensky, intentando desacreditarlo como persona y político para así legitimar la guerra. Este vídeo, que fue visto miles de veces, asegura que Zelensky quiere que la guerra continúe y que parlamentarios europeos abandonaron la sesión al enterarse. Pero esta afirmación es falsa. Una búsqueda inversa y los carteles de las mesas desvelan el origen del video. Este corresponde a una sesión del Parlamento austríaco a principios de año en la que políticos del partido de ultraderecha FPÖ abandonan la sala durante un discurso de Zelensky, aunque no porque hablase sobre continuar la guerra. Pero ¿por qué Zelensky? Personalizar la guerra de Rusia en un personaje y descalificar ese personaje es una operación ad hominem que muchas veces usa la propaganda. Otra estrategia se centra en los influencers, que se han convertido en una importante herramienta de la propaganda rusa en español. Un estudio reciente revela que de las 15 cuentas más retuiteadas, 7 son de influencers independientes de habla hispana. Una de ellas es Liu Sivaya, quien comparte información falsa sobre la guerra con sus miles de seguidores. Su objetivo es aumentar el apoyo al gobierno ruso, lo que lleva haciendo desde el comienzo de la guerra. En este video, Sivaya explica cómo avanzan los rusos en la reconstrucción de Mariupol, una ciudad del sureste de Ucrania. Esta afirmación es engañosa. Sivaya no menciona que fue Rusia quien destruyó la ciudad, solo muestra cómo ahora se construyen nuevos apartamentos y parques. Según un estudio, no es la única influencer que difunde este tipo de contenidos prorrusos en español. Cuando la información oficial está desacreditada, se intenta recurrir a otras voces, ¿no? Y las voces ciudadanas suelen ser más creíbles. Medias verdades, rumores y desinformación, todo para reforzar el apoyo a Rusia en la guerra de Ucrania.
Los rusos ven ahí su chance para aparentar y dar una imagen que los diferencie de Occidente. Una oportunidad importante, ya que con un alcance global de casi 500 millones de hispanohablantes, el español es uno de los idiomas clave para la propaganda rusa. Y queremos profundizar un poco en este asunto y lo hacemos con el politólogo, además experto en comunicación política, Franco de Ledone, quien nos recibe con más detalles en Wurzburgo. Franco, realmente un gran gusto saludarte. Y hablemos, por favor, de la narrativa de guerra. ¿Es acaso el antiamericanismo en Latinoamérica un factor clave para la penetración de la narrativa rusa de la guerra en Ucrania? Creo que en esos sectores que piensan de esa manera, que tienen ese sentimiento respecto de Estados Unidos de América, aparece una necesidad de encontrar fuentes alternativas de información, es decir, fuentes que se correspondan con lo que dicen los medios mainstream de Occidente. Y ahí es donde aparece este peligro que los hace caer en la desinformación, que se trata de información y de narrativas que se difunden en diferentes canales y medios de comunicación y que de alguna manera construyen una narrativa que desestabiliza la situación y la información de lo que sucede en diversos lugares, como por ejemplo lo que estábamos explicando sobre la guerra en Ucrania, ¿no? Y entonces a partir de ese momento una intención de tener un pensamiento crítico, de tener más información para analizar algo, termina convirtiéndose en una persona que cae víctima de esa desinformación y por consiguiente queda claramente mal informada en ese sentido. Franco, hablemos de las narrativas de la guerra, y en una guerra cada una de las partes en conflicto tiene siempre su propia narrativa, para ser bien justos. En esta guerra de verdades y de mentiras, ¿qué se busca masificar acaso audiencias o se busca persuadir? Y si es el caso de persuadir, ¿con qué objetivo? Claro, lo que hacen los medios de comunicación que difunden ciertas narrativas que se apoyan en la desinformación, ¿no? Que es lo que estamos comentando, lo que buscan es desestabilizar la situación, ¿no? Es decir, convertir o transmitir informaciones que seguramente compliquen el entendimiento sobre el fenómeno y generen a partir de ahí una situación de poca claridad sobre el tema. Y en ese sentido, establecer ciertas narrativas que circulen, no solamente en los medios de comunicación de mainstream, o sea, los que más se ven, los que más se escuchan, y se discuta sobre eso, sino también los canales alternativos que pueden ser las redes sociales, los de mensajería instantánea, y que se genere un debate en torno a ideas y a problemáticas que seguramente no existen, pero que ayudan a transmitir esa narrativa que se busca por detrás con esa intencionalidad política, que lo que no intenta, al contrario que otros medios de comunicación tradicionales, es informar a la población. Un debate que termina muchas veces también empujando decisiones políticas. Franco, en términos de comunicación política, que es lo que estamos hablando, ¿qué queda por hacer cuando las posverdades, cuando la manipulación de la información termina imponiéndose a los hechos comprobables? Sí, lo que hay que tener en cuenta es que en esa búsqueda de un pensamiento crítico, de buscar otro tipo de información para tratar de contrastar o encontrar otra visión sobre un tema, en este caso, por ejemplo, el de la guerra, lo que sucede es que esa fuente de información está respaldada por estados que no son democráticos, ¿no? Estados que no tienen esa definición de lo que nosotros valoramos tanto, que son la democracia y las instituciones que nos permiten vivir en libertad, vivir votando nuestros gobiernos, vivir pudiendo decir nuestras expresiones cuando pensamos diferente a lo que piensa el gobierno de turno o aquel que tiene el poder. Y en ese sentido hay que tener en cuenta a la hora de buscar esas fuentes de información que estamos cayendo sin quererlo, seguramente, en esas fuentes de desinformación, y a partir de ahí estamos retransmitiendo narrativas que lo único que consiguen, además de desestabilizar, es transmitir esas ideas antidemocráticas en nuestras sociedades. Franco de Ledone, como siempre, un gusto hablar contigo. Un abrazo. Un abrazo, gracias. Y más noticias internacionales a continuación. Volodymyr Zelensky se encuentra en Praga para entrevistarse con su homólogo checo, Petr Pavel, en la agenda del apoyo militar a Ucrania, la integración europea y euroatlántica. Tras la República Checa, el presidente de Ucrania tiene previsto estar este viernes en Estambul, donde se va a reunir con el presidente Recep Tayyip Erdogan para hablar de la posible extensión del acuerdo para exportar cereales.
La empresa propietaria del sumergible Titán, que implosionó mientras descendía para explorar los restos del Titanic, ha suspendido todas sus operaciones comerciales y sus viajes de exploración de forma indefinida. OceanGate tenía prevista 2 expediciones más el próximo año. En el accidente registrado el mes pasado murieron las 5 personas que iban a bordo del mini submarino. Noticias económicas con mi colega Rosa Casals. ¿Qué tal, Jenny? Empezamos en Estados Unidos hoy. El mercado laboral en el país mostró este jueves de nuevo señales de fortaleza, con un aumento de la contratación privada al tiempo que desciende la tasa de despidos. Además, las solicitudes de subsidio de desempleo se mantienen relativamente bajas. Según datos de ADP, una de las mayores gestoras de nóminas del país, las empresas estadounidenses crearon casi 500.000 de puestos de trabajo el mes pasado, la mayor cifra en más de un año. Otro informe indica que los recortes de empleo cayeron en junio a su nivel más bajo en 8 meses y las plazas vacantes también disminuyeron en mayo. Sin embargo, las renuncias a puestos de trabajo registraron el mayor aumento en 9 meses. Se crea mucho más empleo de lo esperado en junio. Lo analizamos con nuestra compañera en Nueva York. Ana Nieto, cuéntanos. Estados Unidos ha creado unos 13 millones de empleos en algo menos de 2 años y medio. ¿No hay señales de enfriamiento ni cuando la desaceleración económica es un hecho? Bueno, mañana vamos a conocer mejor la evolución del empleo con las cifras oficiales del Departamento de Trabajo. La estimación es que tras los 339.000 empleos que se crearon en mayo, en junio la creación neta de empleo quede entre 225.000 y 240.000 nuevos puestos de trabajo, una cifra que aún sigue siendo muy elevada. Las cifras del gestor de nóminas de ADP son muy volátiles, no siempre se trasladan a las del Gobierno, pero indican la fortaleza que hay en el mercado laboral y es mucha, aunque hay algunas señales de desaceleración. Estas son muy suaves, porque, por ejemplo, ya no aumentan tanto los salarios, sobre todo en empresas pequeñas, pero siguen al alza. Han caído las ofertas de empleo sin cubrir, que antes superaban los 10 millones, pero han caído muy ligeramente, 9,8 millones. Las renuncias de quienes buscan mejores empleos siguen estando muy fuertes, todavía están por encima de antes de la pandemia. Todas las señales negativas son muy ligeras. Además, hay otras fuerzas en camino contrario a la desaceleración. Se han detenido los anuncios de grandes despidos por parte de las tecnológicas, como empezó el año siendo bastante complicado ahí, y han crecido mucho las inversiones en nuevas fábricas que necesitarán no solamente maquinaria, sino también operarios, y muchas inversiones también en medio ambiente, más de 240.000 millones desde agosto del año pasado. Bueno, y a todo esto, Ana, ayer nos contabas que es posible que esta fuerza del mercado laboral evitara la recesión. ¿Por qué se lo ha tomado entonces tan mal la bolsa hoy? Pues porque la marcha del mercado laboral tiene en alerta a una Reserva Federal muy preocupada por la presión al alza en los precios vía salarios. Y la Reserva Federal no quiere cantar victoria en su batalla contra la inflación antes de tiempo. En junio, la Fed se tomó una pausa en la subida de los tipos de interés, que ahora se perfila como una pausa muy breve. Si las cifras de hoy de ADP se confirman mañana ligeramente con un fuerte aumento de empleo, el próximo 26 de julio vamos a hablar de una subida de tipos de interés una vez más. Al mercado no les gustan las subidas de tipos y tampoco le gusta a la banca, que tiene mucha presión en sus márgenes con estas subidas de tipos. Veremos lo que pasa mañana. Pues mañana sabremos más, ya lo comentaremos. Muchas gracias, Ana, por esta conexión. Y cambiamos de asunto. La escasez de carburante es un problema crónico en Cuba. La severa crisis actual ha empujado a la isla a recurrir a su tradicional aliado, Rusia, que suministrará 30.000 barriles de petróleo diarios. Pero economistas afirman que es una ayuda envenenada y que no es bueno depender de un solo benefactor. Entre tanto, la crisis de combustible desespera a los cubanos. Jorge Lloro recorre en su taxi las calles del centro histórico de La Habana. Como para el resto de conductores aquí, llenar el depósito de su automóvil supone una auténtica odisea. Frente a las gasolineras, los clientes se arman de paciencia para repostar. Una funcionaria del gobierno reparte números entre quienes esperan en la cola. Cuando les llega el turno, reciben un mensaje en el celular. Me toca el número ahora de combustible. Pero cuando le llega el momento de repostar, se encuentra con una desagradable sorpresa. No hay carburante. El camión cisterna ni siquiera llegó a la gasolinera.
Sí, es bien incómodo hacer la cola. A la mayoría se le van los números porque no avisan y muchos problemas. Este sistema no está bien creado. Le falta infraestructura. Pero el problema de fondo es otro, la escasez de combustible. Cuba depende de las importaciones de petróleo para garantizar el suministro. Con Venezuela disminuyendo sus ventas de crudo a la isla, el gobierno cubano ha recurrido ahora a un socio tradicional, Rusia. Moscú suministrará 30.000 barriles de petróleo diario. Una ayuda bienvenida, pero que podría acarrear consecuencias indeseadas a medio plazo. Estás en una situación de apaga y fuego y Rusia llegó para amortizar esa coyuntura tan movible. Ahora, el problema es el mediano plazo, porque esas empresas no son soviéticas, donde había un crédito de gobierno, esas son empresas privadas rusas, donde van a exigir después recuperar el préstamo que te han dado. Pero para la mayoría de cubanos lo que cuenta, al menos de momento, es disponer de combustible, como Jorge Lloro. Al menos por hoy pudo llenar el depósito de su taxi tras horas de larga espera. Y vamos con temas un poco más amables, deporte, que siempre lo es, ¿no, Jenny? Así, Rosa, nos alegramos de hablar un momento de Wimbledon, donde de manera sorprendente, hay que decir, el cuarto cabeza de serie, Casper Ruud, salió de la competencia tras perder en la segunda ronda contra el británico Liam Brody, y Brody tuvo que remontar desde una desventaja de 2-1, pero acabó imponiéndose a Ruud en 5 mangas. El jugador noruego, finalista de Roland Garros y del Abierto de Estados Unidos, no pudo responder al juego de Brody en el último set, arropado por un público entusiasta. Ruud nunca ha superado la segunda ronda de Wimbledon. Y en otro partido de este jueves, el alemán Alexander Zverev pasó a la segunda ronda tras imponerse por 3-0 al holandés Guus Brouwer. Zverev, actual número 21 del mundo, iba perdiendo en el segundo set, pero gracias a su experiencia supo aprovechar los momentos decisivos. El ex número 2 del mundo intenta recuperar su forma después de que una lesión de tobillo le hiciera perderse casi toda la temporada en 2022. Y con tenis nos despedimos. Muchas gracias por su sintonía, su confianza. Mi nombre es Jenny Pérez. Esto es Deutsche Welle, noticias en español desde Berlín para ustedes. Hasta pronto.